Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Les habíamos dicho que tal vez no íbamos a referirnos esta semana a las bendiciones, pero después de haberle dado vuelta al asunto lo vamos a hacer. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer un pequeño preámbulo y vamos a referirnos nuevamente a lo que significan las bendiciones. En el blog Dios como Amor hemos dicho repetidas veces que la única bendición que hay, que existe, es Dios. ¿Por qué? Porque de Él vienen todas las bendiciones. Por eso nosotros bendecimos a Dios. Esa es una de las razones. ¿Qué necesidad, como se plantean nuestros sabios, qué necesidad hay de bendecir al Creador si el Creador es el que nos bendice a nosotros, ¿no? Entonces, la idea precisamente es esa, reconocer que las bendiciones vienen de Él cuando uno lo bendice a Él. El término semántico de bendición viene de benedicción, ¿no? O sea, decir bien. O sea, cuando uno bendice a alguien, no solamente uno le está diciendo Dios te bendiga, sino le está augurando, le está declarando, le está anticipando algo bueno, algo positivo. Eso es bendecir. Entonces, desearle bien a alguien es una bendición. Esa es más o menos la idea. Tenemos que ver todas las cosas en contexto, porque a veces uno dice, bueno, y las bendiciones, y dice, bueno, ¿y esto qué es? Como vamos a ver en el caso de algunos de los hijos, realmente se puede decir que no hubo bendiciones, ¿no? El caso de Simón y Leví, por ejemplo. Estamos anticipándonos un poco, pero ponerlo como ejemplo para diferenciar entre una cosa y la otra. La bendición consiste en maldecir un aspecto negativo de su conciencia, que es la ira y la violencia. Entonces, la bendición que le está dando Jacob Avino a estos dos hijos es: maldita sea vuestra violencia y vuestra ira. Bien, entonces es importante destacar esto porque a veces lo que se nos previene o lo que se nos evita es una bendición. O sea, cuando uno le dicen algo así como que no sigas por este lado, no te conviene, no es positivo, no te va a traer algo bueno, eso es una bendición. Es una bendición porque la advertencia conduce hacia un resultado, la intención de esa corrección es hacia algo positivo. Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera también. Cuando nosotros nos dicen, oye, no hagas tal cosa, porque eso no está bien, no está bien. O sea, lo contrario al bien, advertirnos lo contrario a lo bueno, es una bendición, porque sigue de la línea de lo que es bueno, de lo que es positivo. Eso es muy importante. Entonces, Jacob, antes de reunir a todos sus hijos, él le manda avisar a José que él está a punto de morir, o sea, cerca de morir. Entonces, José llega y las primeras bendiciones que él da son a los dos hijos de José, Efraín y Menashe. Entonces, interesante porque la Torá nos narra la situación en la que José le presenta a sus dos hijos, Menashe, el primogénito, Efraín el segundo. Sin embargo, la Torá nos cuenta que Jacob Avinu les cambia el orden. Le dice, Efraín va a ser más importante que Menashe, por lo tanto él bendice a Efraín primero. Nuestros sabios místicos
respecto a Efraín, mencionan algo que llama la atención. Ellos dicen que en las letras que forman la palabra, el nombre Efraín, está la P y la Resh, que son dos de las letras, que forman parte del nombre Faraón. Dando a entender algo así que Efraín, de alguna manera, el hecho de que hubiese nacido en Egipto le daba ciertos atributos que eran, por decirlo así, de Egipto. De hecho, que tuviera dos letras del nombre de Faraón le da ciertas características como de Faraón, algo así. Es interesante porque la razón por la que ellos destacan esto es por lo que va a pasar en el futuro. En el futuro, perdón, en el futuro sabemos que la tribu de Efraín se va a separar de la tribu de Judá. Van a montar su propio reino, su propio país en el norte. Van a hacer su propio templo. Y de alguna manera nuestros sabios lo que nos están diciendo con esta característica de Efraín es que ojo con Efraín, porque Efraín tiene la tendencia a actuar de acuerdo a su propio parecer, o sea, algo así como una característica de ego. Como ya dijimos, nuestros sabios han definido o han caracterizado el faraón, la personalidad del faraón, lo que representa el faraón, como la conciencia o la tendencia egocéntrica en la conciencia humana. Entonces, el hecho de que Efraín de alguna manera tenga estas características, por decirlo así como lo dicen ellos, faraónicas, en el futuro va a influir en lo que será el destino de Israel. De hecho, Efraín lidera 10 tribus que se seccionaron, se separaron de Israel. O sea, únicamente quedan realmente Benjamín, Leví y Yehudá, quedan en el sur, en lo que es Jerusalén, en la parte sur de Israel. Y el resto de las tribus básicamente desaparecen en el sentido de que se asimilan a otros países, a otras naciones. Eso es más o menos lo que nos cuenta nuestra historia sobre las tribus perdidas. Entonces realmente son 9, no son 10. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, normalmente se les llama que fueron 10. O sea, dan a entender que Benjamín inclusive tuvo parte de esa secesión. Bien. Estamos hablando de Efraín y Menasés porque fueron las dos primeras bendiciones que Jacob Avinu da. O sea, él bendice, le dice, va a bendecir a José, pero al bendecir a José está bendiciendo a sus dos hijos. O sea, la bendición de José realmente viene después. Pero la Torá, interesantemente, dice que, vamos a leer acá directamente. Israel le dijo a José, esto viene siendo el versículo 11 del capítulo 48. Dice, Israel dijo a José, algo así como que no me había imaginado que iba a volver a ver tu cara. Sin embargo, ahora estoy viendo a tus hijos. Entonces, José dice que acercó a sus dos hijos a Israel, ¿no? Y es cuando Israel cambia, pone la mano derecha sobre Efraín, que está del lado izquierdo, y pone la mano izquierda sobre Menasés, que está del lado de su mano derecha. Entonces, acto seguido, que es lo que queríamos destacar, dice, y bendijo a José, y dijo, empieza, vamos a traducir acá un poco, oh Dios, ante quienes mis
padres Abraham y Isaac, ante quienes mis padres Abraham y Isaac caminaron. Dios que me pastoreas, me has pastoreado, me has guiado hasta este día, que el ángel que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes. Se están hablando ahora de Efraín y Menashe. Nuestros sabios se ponen a pensar, bueno, ¿por qué un ángel? Si él está hablando de Hakadosh Baruj Hu, que es su pastor, y de repente dice que el ángel que me ha librado del mal, algo así, de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Entonces, es interesante porque dice, ¿por qué un ángel? ¿Por qué el ángel que me libró de un mal, siendo que Hakadosh Baruj Hu es quien me guía? Entonces son cosas que son importantes destacar. O sea, nuestros sabios, como ya hemos repetido muchísimas veces, ellos no dejan pasar nada, todo lo analizan con mucho detalle. En este caso, uno de los análisis que hacen es que provee nuestro sustento es Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu es quien nos sostiene, quien sostiene la vida. Sin embargo, y sus mensajeros, sus ángeles, son quienes nos libran de las vicisitudes de la vida, de las cosas que nos pasan. En otras palabras, Hakadosh Baruj Hu está primero, sí, es nuestro guía, es quien nos sustenta, es quien nos da la vida. Ese es el punto de partida. Entonces, los ángeles, o el ángel que en este caso dice Jacob Avinu, el ángel que me libró de todo mal, estamos hablando de, por decirlo así, el mensajero, la extensión del amor de Hakadosh Baruj Hu, que nos libra de las cosas malas de la vida. O sea, hay una doble, por decirlo así, una doble función, ¿no? La función que es Hakadosh Baruj Hu, lo que representa Hakadosh Baruj Hu y lo que representa sus ángeles. O sea, sus ángeles, como ya lo hemos dicho en comentarios anteriores, como extensiones de su amor por su creación. O sea, mensajeros en el sentido de que no son únicamente personas que van a dar un mensaje, sino que son entidades, obras, acciones que se van a manifestar en favor nuestro. O sea, no nos imaginemos, ya lo hemos dicho antes, vamos a repetirlo ahora, a ángeles como unos mensajeros que vienen a cumplir algo específico, como nos lo ha narrado la Torá en algunas ocasiones. Ya lo hemos visto, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso del anuncio del embarazo de Sara, el ángel que vino a aliviar el malestar de Abraham en el tercer día de su circuncisión. Y también el ángel que vino a rescatar a Lot durante la destrucción. O sea, cumplen funciones específicas, pero también tenemos que verlos no como entidades, algo así, celestiales, sino también como manifestaciones de la voluntad del Creador, que de hecho lo son. Entonces, cuando estamos hablando de que el ángel que me ha protegido de todo mal, estamos hablando de una cualidad de Hakadosh Baruj Hu hacia nosotros como una extensión de su amor por nosotros. O sea, Él ya nos sustenta, nos nutre, nos da la vida. No podemos vivir sin Él. Pero, sin embargo, se agrega a ese sustento, se agrega una protección hacia las cosas negativas que nos puedan pasar, que podamos enfrentar en la vida. Espero que se haya asimilado un poco este concepto de ángel, ¿no? O sea, el ángel que nos protege. O sea, hay una cualidad de gracia. O sea, cuando repetimos los 13 atributos de misericordia, de compasión de Hakadosh Baruj Hu, cuando hacemos el vidui en la mañana y en la tarde, estamos apelando a esos atributos que en este contexto vienen siendo ángeles. O sea, el Rahum, el misericordioso, el graciable,
¿no? Es lento para la ira, de inmensa bondad y verdad. O sea, lo que es amorosa bondad, verdad, gracia, misericordia. Esos son sus ángeles. Esos son sus mensajeros. Esas son sus manifestaciones en nuestra vida. Cuando nosotros las vivimos, cuando las aceptamos, cuando las incorporamos en nuestra conciencia. Esas bendiciones ya están, de hecho. O sea, no es que tanto que estemos pidiéndolas, Él ya nos las dio. Lo que hacemos con el rezo es recordar que ya las tenemos para que sea nuestra referencia para abordar las cosas negativas que podamos vivir. Lo que nos falta, por ejemplo. Lo que nos inquieta, lo que nos causa duda o incertidumbre. Entonces, allí donde necesitamos ese Rab Gesed Behemet, por ejemplo, esa amorosa bondad, abundante amorosa bondad y verdad. Hemos dicho que los atributos de Hakadosh Baruj Hu no son exclusivamente de Él, son también la manera a través de la cual nos relacionamos con Él. Esto es clave, esto es súper esencial aquí. Queremos una definición del Creador. Es necesario tener una definición, aunque Él es indefinible, necesitamos una definición. Él le dice a Moshe Rabbeinu, muy bien, yo te voy a decir. Nos vemos acá mañana, yo voy a venir y te voy a decir. Y Él mismo se define. Hashem, Hashem, El Rahum, Benahum. Empieza a dar los atributos que lo caracterizan. Pero nos está diciendo, así, esos son atributos míos a través de los cuales tú te vas a relacionar conmigo, porque así es como tú me vas a conocer. Entonces, el conocimiento que tenemos de Hakadosh Baruj Hu es a su vez la manera como nos relacionamos con Hakadosh Baruj Hu, es la referencia. O sea, cuando uno le dice, yo soy fulano de tal, yo soy de tal parte, yo tengo tal profesión. Soy médico, por ejemplo. ¿No? Y mi especialidad es pediatría, vamos a poner caso. Entonces, esa ya es la referencia para que el paciente o la persona que está delante de mí me relacione. Dice, este tipo es un médico, y, sí, y cura niños. Exacto. Entonces, es lo mismo, exactamente el mismo principio. O sea, cuando Hakadosh Baruj Hu, cuando la Torah nos dice, Hakadosh Baruj Hu hace esto y esto y esto y esto, y le hizo esto a los egipcios, e hizo esto en el desierto, e hizo esto a Israel, y ta. Esas son las referencias que tenemos para relacionarnos con Él. Entonces Él nos dice a nosotros a través de Moshe Rabbeinu, yo soy así, así, así. Esa es la manera como nosotros nos vamos a relacionar con Él. No hay otra. Las otras maneras son las que nos inventamos nosotros, y eso no es lo que dice la Torah. Esos no son sus atributos. Entonces ya tenemos claro cuáles son los atributos de Hakadosh Baruj Hu. A través de esos atributos nosotros nos vamos a reconocer, lo vamos a reconocer y nos vamos a relacionar con Él. Esto es clave, hay que repetirlo, pero hay que asimilarlo, porque es muy importante. Bien, entonces en ese contexto entendemos este ángel al que se refiere Jacob Avinu. El ángel que me protege de todo mal. Estamos hablando de una cualidad que Hakadosh Baruj Hu quiere que nosotros tengamos en la conciencia para que nos proteja. Esto es muy importante. Bien, entonces, Él viene y con ese preámbulo se refiere a José, pero está pidiendo que Hakadosh Baruj Hu y este ángel protejan a sus hijos. Es interesante la manera como está planteada la semántica. Le habla a José, bendito eres tú, José, que el Dios de mi padre Abraham, que me guía, que es mi pastor, no, y su ángel que me libra de todo mal, esté sobre estos muchachos. O sea, la bendición se la está dando a José, es claro que lo está diciendo la Torah, pero la están recibiendo los hijos. Y es cuando Él dice, ustedes van a ser mis hijos, acto seguido. Se los declara tribus, Efraín y Menashe. Y no solamente eso, sino dice, Israel será bendecido como yo los estoy bendiciendo a ustedes. Entonces cada vez que nuestros padres nos bendicen, ellos dicen que Hashem te haga como Efraín y Menashe. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las bendiciones centrales, las primeras bendiciones que da
Jacob vino, son para estos dos hijos de José, que ya son sus hijos. Él los hace sus hijos, los vuelve tribus de él, de Israel. Entonces, al hacer esa declaración, estos son mis hijos, así es como hay que bendecir a los hijos. Yo tomo de referencia a estos dos nuevos, entre comillas, hijos, estos dos hijos adicionales a su familia, Efraín y Menashe. Y así es como los bendice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo los bendice a ellos? Muy interesante lo que dice. Y que mi nombre sea declarado sobre ellos. O sea, cuando él le habla la bendición del ángel que me libró de todo mal, esté con ellos, inmediatamente dice, y que mi nombre esté sobre ellos. Eso quiere decir, yo soy su padre. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a los Kohanim, así es como ustedes van a bendecir a los hijos de Israel, y pondrán ellos mi nombre sobre mí, yo los bendeciré. Mi nombre sobre ellos, y pondrán ellos, y yo los bendeciré. O sea, ponerle el nombre a alguien es darle la característica de ese nombre a ese alguien. Esto es muy importante. Cuando Akadosh Baruj Hu nos bendice, diciendo, vamos a poner mi nombre sobre ellos. Imagínense, nos está poniendo el nombre de Akadosh Baruj Hu sobre nosotros. El nombre de Akadosh Baruj Hu, esto es bastante grande. Imagínense ustedes. Decirlo a veces suena ya hueco, no tiene casi sentido. O sea, ¿cómo uno puede definir que el nombre de Hashem esté en nosotros? El nombre, lo que lo identifica. Ya hemos hablado de lo que es el nombre. Lo que lo identifica a uno, ante uno y ante los demás. Entonces, eso mismo dice Jacob. Ellos van a tener, el nombre mío está sobre ellos. Así como le está sobre sus hijos, sobre el resto de sus hijos. Esto no es una excepción, ojo. Estas bendiciones realmente, ya lo han dicho nuestros sabios, acá lo vamos a repetir. Todas las bendiciones que Akadosh Baruj Hu le da a sus hijos, a pesar de que son bendiciones individuales para cada uno de ellos, todas son para todos. O sea, la bendición de Zebulún es la misma bendición. O sea, recibimos la bendición de Zebulún como recibimos la bendición de Gad, como recibimos la bendición de Yehudá, como recibimos la bendición de Ishahar. O sea, todos estamos recibiendo la misma bendición. Esto es muy importante. Sí, pero la Torá diferencia, sí lo diferencia. Pero, ojo, cuando Él reúne a sus hijos, los reúne juntos y unidos. Lo que quiere decir que todas las bendiciones que Él va a recibir, todas las van a recibir por igual. Esa es una de las implicaciones que nuestros sabios, ven en este contexto. O sea, puede no entenderse así, pero ellos decidieron que así es como hay que entenderlo. Esto es muy importante. Bien, entonces, que mi nombre esté puesto sobre ellos, y los nombres de mis padres, Abraham y Isaac, y que ellos se multipliquen abundantemente como peces en la tierra. Es importante lo que vamos a comentar sobre esto de peces en la tierra. Dice, bueno, pez en la tierra, el pez pertenece al agua, ¿no? Como peces en la tierra. Una metáfora, obviamente. Entonces la idea es, se van a multiplicar como peces en la tierra. Nuestros sabios místicos, algunos no místicos también dicen, el elemento de los peces es el agua, que es un medio completamente distinto al medio de nosotros. O sea, nosotros no podemos vivir dentro del agua, nos ahogamos. A no ser que tengamos un tanque de oxígeno, pero la idea es el medio natural, no es el agua. Entonces ellos dicen algo interesante. Ellos dicen, lo que quiere decir Jacob Avinu es que Israel, sus hijos, son como peces que actúan en el agua. Esto es súper profundo, ¿eh? Ojo. Son como peces que actúan fuera, en la tierra, que actúan en la tierra, como peces en la tierra.
¿Qué quiere decir esto? La metáfora es muy profunda y muy reiterativa de lo que es Israel con relación al resto de las naciones. ¿Qué pasa? Nosotros pertenecemos a un medio que es el agua. O sea, vamos a desmenuzar la metáfora aquí. El agua es la Torá. Nosotros estamos nadando en el agua, en esa agua. Sin embargo, o sea, somos peces en el agua de la Torá, en la tierra. O sea, nuestro ambiente natural es el agua, que es la Torá. Ahí es donde estamos, ahí es donde sobrevivimos, ahí es donde nos multiplicamos como peces. Pero estamos en la tierra. Es una súper metáfora, la manera como los sabios la interpretan. ¿Okay? Entonces, está diciendo, sí, se van a multiplicar como peces, la manera como lo podemos entender, ¿no? En la tierra, ¿sí? van a ser muy numerosos. ¿Sí? Pero esa multiplicación surge a partir de la naturaleza del pez. El pez es el que se supermultiplica, por eso siempre usan a los peces como referencia a abundancia. Es una característica de la Torá, es una característica de nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Es infinita. Es tan vasta como las estrellas del mar y como la arena del desierto o la arena que está al lado de los mares. Eso no se puede medir. Esa es nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu, esa es nuestra identidad. Ese es nuestro medio. Ese es el agua. Bien, entonces tremenda bendición la que le da Efraín y Menashe. O sea, los está bendiciendo con la bendición de Israel, que es la bendición que recibió Jacob, la bendición que recibió Isaac, y la promesa, la bendición que recibió Abraham vino de Hakadosh Baruj Hu directamente. Te multiplicaré como las estrellas, la arena del mar, etc. Aquí lo estamos viendo. Bien, entonces la Torá continúa narrándonos que José se molestó, ¿no? Porque cambió el orden, ¿no? Entonces Jacob le dice a José, cálmate, yo sé lo que estoy haciendo. Ya él nos cuenta la Torá y la tradición oral que Jacob había perdido la vista, al igual que su padre, al final de sus años, había quedado ciego, no veía muy bien. Entonces yo sé quiénes son. Y él le explica, ¿no? Efraín va a ser más importante. Ya sabemos que Yoshua es el brazo derecho de Moshe Rabbeinu, es el sucesor de Moshe Rabbeinu de la tribu de Efraín. Y posteriormente Efraín, como hemos visto, la tribu de Efraín comanda la secesión de Israel, del reino de Israel, de la tierra del país. O sea, es una tribu bastante especial. Bien, entonces, después prosigue diciendo lo que ya hemos dicho anteriormente, que todo Israel será bendecido, como tú, Israel, nos referimos a todos los judíos, que Dios te haga como Efraín y como Menashe. Y puso Efraín antes de Menashe. Entonces procede Jacob vino a darle algo así, su herencia a Joseph. Dice que le da esta tierra que Jacob vino compró en Shechem, se la da a él como su porción, entre otras cosas, dándole a entender que es una porción adicional. O sea, que es cuando Jacob vino
con esta acción que él está haciendo de darle una porción extra a José, Shechem, es cuando lo está reconociendo como el primogénito, porque el primogénito recibe una porción doble de acuerdo a la tradición judía. Entonces aquí es donde Jacob Israel está diciendo a José, esta es tu otra porción. Bien, entonces después que Jacob dice esto, es cuando llama al resto de los hijos. El primero bendice a Efraín y Menashe, le da su porción adicional a Joseph como el primogénito, como el nuevo primogénito, y entonces llama al resto de los hijos. Entonces cuando comentábamos en el video anterior que él dice, los llama juntos, unidos juntos. Para decirles qué es lo que va a ocurrir en el final de los días. Que ya dijimos que Akadosh Baruj Hu le dijo, no, todavía no, eso no lo vas a revelar. Entonces vemos claramente acá que hay un vacío, ¿no? hay una brecha entre escuchen lo que Israel su padre les va a decir sobre los últimos días, y de repente pum, habla de Rubén. Y dice, bueno, si está hablando va a hablar de los últimos días, salta a bendecir a Rubén, que fue lo que pasó, ¿no? Entonces nuestros sabios dicen, no, lo que pasó acá fue que él iba a hacerlo, pero Hashem le dijo, no, eso ahora no, en la Torah no. Entonces él dijo, ok, entonces pum, empezó con Rubén. Bien, vemos que esto empata con lo que veníamos diciendo anteriormente sobre las bendiciones que no necesariamente tienen que ser bendiciones en el sentido de desear algo positivo. O sea, también las bendiciones son cuando se hace referencia a algo negativo que impide el bienestar, o sea, la bendición, lo bueno que puede traer después la vida. Esto es clave. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa con Rubén. Rubén es un reclamo, no es una bendición. Es decir, tú fuiste mi primogénito, naciste primero, no, imagínate, toda mi fuerza estaba en ti, mi primer hijo. Sin embargo, tú, algo así como que te inmiscuiste en mis asuntos personales. Ya habíamos dicho que cuando murió Rachel, Rubén tomó algo así como la tienda donde estaba Bila, que era la sirvienta, la criada de Rachel, y la movió, o sea, en otras palabras, porque ahí estaba quedándose Jacob Avinu. Entonces Jacob Avinu, él movió la tienda hacia la casa de su madre, la movió hacia él. Eso es lo que dice, lo que cuenta el Midrash. Él se la hizo como si fuera de él, esa tienda, la tienda de él, porque él quería que su padre se fuera a vivir en la tienda de Lea. Y Jacob Avinu vivía en la tienda de Rachel, esa era su casa. Entonces, muerta Rachel, básicamente Rubén dice, tú no vas a estar con la criada de Rachel, tú te vas a ir con mi madre. Entonces, ese fue una transgresión gravísima. Estás cuestionando la voluntad y el proceder del Padre. Ya dijimos que eso no se había visto, no hay precedente de eso en las familias anteriores de Isaac y Abraham Avinu, de ninguna manera. O sea, cuando había algo, en el caso de la ceguera de Isaac, no sabía realmente a quién tenía enfrente y a quién darle las bendiciones, ¿no? El Midrash cuenta que Saúl lo engañaba, él creía que Saúl era bueno, que era derecho, que era entero, no era así. Sin embargo, Hasbe Shalom, ni Jacob, ni Rivka, su esposa, la esposa de Isaac, van a reclamarle. Ellos no han podido reclamarle, tú eres un bandido, mira, acabas de hacer esto y esto. No, por respeto al padre, por respeto a la esposa.
Entonces, ¿qué pasa? Rubén rompe con esa regla. Dice, un momentico, a ti hay que decirte qué es lo que tienes que hacer. Pues eso de decirle al padre qué es lo que tienen que hacer, eso está súper mal visto. Sobre todo en esos tiempos donde estaban claramente definidos los roles y la función del padre. Entonces, Jacob básicamente le hace un reclamo a Rubén sobre ese incidente. Le dice, a raíz de ese incidente, tú perdiste la primogenitura, perdiste la credibilidad, perdiste el liderazgo, perdiste la confianza. Ahora, uno puede decir, bueno, entonces ya eso no es una bendición, es una maldición. Una maldición no es una maldición, no es una maldición. ¿Por qué no es una maldición? Él está diciendo, no solamente a Rubén, está diciendo al resto de todos los que están ahí reunidos, esta no es la manera como se procede. O sea, hay que respetar el espacio ajeno. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho de los derechos que tiene Israel, Jacob Israel, son sus derechos. Uno no tiene por qué meterse en los derechos de él. Entonces eso se aplica ya al resto como individuos y como naciones, como decía el benemérito Benito Juárez, benemérito de las Américas. Básicamente haciendo eco de esto. Ahí comienza el respeto al derecho ajeno. Si mi padre tiene estos derechos, yo ahí no me meto. Yo tengo mis derechos, cuido de que los míos no inmiscuyan con el de los demás. Esa es la lección acá con Rubén. Bien, entonces, y es interesante porque Jacob le dice, lo compara con el agua a Rubén. Dice, tu impetuosidad acuática, básicamente esa es la traducción literal, una impetuosidad acuática. Dice, bueno, ¿qué tiene el agua? O sea, ¿qué característica le puede dar a la impetuosidad del elemento líquido, del elemento agua? Pero estos sabios dicen que el agua es lo que más rápido se esparce. O sea, el agua no se contiene, el agua no tiene la capacidad, no es sólido, no tiene la capacidad de restringirse. El agua se explaya, se extiende. Entonces, algo así como que no se puede contener a sí misma, no se puede restringir a sí misma, simplemente se suelta. Agua. Entonces hay que meterla en vaso para contenerla, porque si no la metes en un contenedor, ¡fua!, se derrama, se expande. Entonces, ¿qué pasa? Es una impetuosidad fuera de control, el tipo perdió el control. Y bueno, ya está bueno, mi papá ha estado viviendo todos estos años, ¿no?, con otras mujeres que no son mi madre, especialmente con Rachel. Rachel, esta mujer, tiene que volver con mi mamá. Él no controló eso, ese ímpetu, ese celo. Entonces, acá su padre lo llama una impetuosidad acuífera. Porque tú, algo así como transgrediste la cama de tu padre. Esto es interesante lo que viene ahora, porque él dice, y lo profanaste, quien me ascendió a mi cama. Entonces se está refiriendo a Akadosh Baruj Hu. O sea, esto es clave porque Jacob Abinu le está diciendo a Rubén, dice que es que la transgresión no me la hiciste a mí. Tú la transgresión la hiciste a Akadosh Baruj Hu, porque Akadosh Baruj Hu es quien a mí me ha dado el rol, la función que yo tengo. Entonces, si tú cuestionas mi función, mi rol, tú lo estás cuestionando a él.
Pero tú realmente no te estás metiendo conmigo. Él diseñó las cosas así, tú estás cuestionando ese diseño. Entonces lo estás transgrediendo a él. Entonces ya en ese caso, Jacob Abino está tomando cartas en el asunto, me dice un momentico. Aquí tú si no sigues una línea, estás fuera. Y tú saliste, tú esa línea la transgrediste. Y la transgresión fue contra quien me puso en esto que tú estás cuestionando. O sea, bastante fuerte la reprimenda, como hemos visto. Inmediatamente pasa Shimón y Leví, que es lo que veníamos diciendo anteriormente. O sea, no los bendice propiamente. Sin embargo, la bendición consiste en que Jacob Abino, Jacob Israel, maldice su ira y su violencia. La ira y la violencia de estos dos caballeros, Simón y Leví. Bien. Exactamente, dice Simón y Leví son hermanos. O sea, nuestros sabios dijeron, me empiezan a decir hermanos, si fueron hermanos de Dina, pero no fueron hermanos de José. Esto es bastante fuerte. O sea, ellos fueron hermanos para Dina, pero no fueron hermanos para José. A José lo querían matar. Sin embargo, a Dina la fueron a salvar. O sea, hay una, ¿cómo se dice? Hay una preferencia. Un doble estándar, como decir, bueno, la hermana sí, porque la primera, para este no. Y prosigue diciendo, sus armas son instrumentos robados. Entonces nuestro sabio dice, bueno, ¿y qué pasó con qué armas robadas? ¿Cómo así? Sus instrumentos de violencia son armas robadas. O sea, sus armas son un arte o una cualidad, una destreza robada. Entonces la explicación es que Jacob Israel lo que está diciendo es, esa vaina no es de nosotros. Esa cualidad de ira y violencia no es parte de Israel. Esas armas se las robaron a Esaú. Esaú fue a quien le dijeron, bueno, tú vas a vivir por la espada. Es la bendición que le da Isaac vino a José. Tú vas a vivir por la espada. La violencia va a ser la manera como tú vas a sobrevivir, vas a subsistir a raíz de la violencia. Entonces, lo que está diciendo Jacob Israel acá, esto no es, estas armas no son nuestras. Son armas robadas, se las robaron a Esaú. No son mis armas. Israel no necesita armas para proclamar la soberanía del Creador en la creación, en el mundo. No necesita armas. Es muy importante. O sea, la verdad no necesita que la defiendan. La verdad se defiende por sí sola. Esto es súper profundo esto. Ojo. La verdad se defiende sola. O sea, la verdad no se le impone a nadie. La verdad se impone ella sola. Bien. Entonces, que mi alma no entre en su conspiración, dice inmediatamente Jacob Abino. Dice, a mí no me mezclen con estos tipos. Que mi alma no esté mezclada con ellos. Es interesante porque en el caso, nuestros sabios dicen que esto es profético porque en las conspiraciones que tuvieron descendientes de Levi y Simón contra Moshe Rabeno en el desierto, que conspiraron, no querían cuestionar el liderazgo de Moisés. No, la Torá dice, no, Simón, ¿cómo es que Leví o Coraj, ¿no? Que era descendiente de Leví, pero hasta ahí. Pero no dice que era descendiente de Jacob. Diga nada más hasta Leví. Porque Jacob Abino dijo, a mí no me mezcle en este asunto. Cuando estos tipos hagan vainas malas, no digan, no tiene nada que ver conmigo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los modos y atributos de integridad, que son modos y atributos inherentes a amor, cualidades de bondad, de rectitud,
de paz, de concordia, de bienestar, ¿no?, de alegría, de hermandad, de solidaridad, no se mezclan con ira y violencia. Ya hemos dicho eso, lo vamos a seguir repitiendo. Los modos y atributos de amor no cohabitan ni coexisten con nada diferente a sus modos y atributos. Eso es bastante obvio. Pero hay gente que no es así. En el caso de los nazis, los tipos, o los casos de gente que hace violencia, ellos aman a sus hijos, aman a sus papás, aman a sus esposas, sin embargo matan, y son sádicos, y son violentos, cometen genocidios. Entonces uno dice, bueno, ¿y esta vaina qué? ¿Qué tipo de amor es ese? Entonces la Torah, como ya lo hemos dicho en nuestro blog, nos define claramente que el amor tiene una ética. Ese es amor. Ese es verdadero amor. Como manifestación material del amor de Dios, que ese sí que tiene una ética bien grande porque es la que sostiene toda la creación. Tiene un plan. Bien. Entonces, Jacob Israel está diciendo a estos dos tipos, a sus dos hijos, Simón y Leví, mi alma no está mezclada con las cosas que ustedes hacen, con esas cosas negativas que hacen. O sea, en su conspiración. O sea, conspirar en el sentido de conspirar para hacer algo negativo, obvio. Dice, porque en su ira asesinaron gente. Y quebrantaron. Aquí traducen en singular, pero en otras traducciones hablan de plural. Y quebrantaron a un buey. Se dicen que el buey representa a José. Bien. Maldita sea su ira, porque es intensa. Y porque su ira es áspera, es dura. Yo lo voy a separar dentro de Jacob y lo voy a dispersar en Israel. Entonces, dicen que la porción que le tocó a Simón en la tierra prometida, dice que fueron algo así como ciudades dentro de Judá. O sea, la porción que le tocó a Judá, o sea, el área de Judea en Israel, ahí estaba Simón. Y Leví, ya sabemos que heredó el sacerdocio y fue dispersado en la famosa ciudad de refugio, ahí donde vivían los levitas, y obviamente en el templo de Jerusalén. Lo interesante, pues nuestros sabios se preguntan, bueno, ¿por qué los separó en Jacob y los dispersó en Israel? Hablan de dos categorías, ¿no? El nombre de Jacob y el nombre de Israel, que aquí nos vamos a extender muchísimo, porque ya sabemos que hay una diferencia. Jacob representa algo así como la manifestación de la conciencia material de Israel, donde no está muy clara la conexión con Akadosh Baruj Hu. En otras palabras, Jacob es un tipo derecho, es un tipo íntegro, es un tipo... pero Akadosh Baruj Hu no está completamente con él, o él no está más bien completamente con Akadosh Baruj Hu. En el caso de Israel es lo contrario, Israel está con Akadosh Baruj Hu. Entonces la categoría de Israel es mayor sobre Jacob, pero son complementarios, no son necesariamente opuestos. O sea, el precursor de Israel es Jacob. Jacob antecede a Israel. Esto es importante. O sea, hay una precondición para que Akadosh Baruj Hu esté permanentemente con nosotros. Esa precondición es Jacob. Entonces necesita ser íntegro, recto, derecho. Pueda que haya inseguridad, pueda que haya duda, pueda que haya no saber cómo hacer ciertas cosas. Sí, eso es parte de la conciencia de Jacob.
pero no de la conciencia de Israel. Israel ya sabe exactamente lo que quiere y tiene una determinación clara, directa, específica de qué es lo que tiene que hacer. Es la gran diferencia. Entonces, en este sentido, cuando dice dispersados en Israel, se está refiriendo al sacerdocio. El sacerdocio es la conexión de Israel con Dios. Ya lo hemos dicho antes. Entonces ya estamos hablando de Israel. En el caso de Jacob, cuando dice que la tribu de Simón va a estar dispersada en Jacob, estamos hablando de una cualidad específica que nuestros sabios definen como enseñar, la enseñanza. Dicen que los descendientes de la tribu de Simón se volvieron maestros. Entonces enseñaban a leer, a escribir, enseñaban educación, cultura. Eran maestros. Entonces enseñaban entre Jacob, daban dirección a esta conciencia a la que nos hemos referido antes de Jacob, en su proceso de llegar a convertirse en Israel. Un proceso de educación. O sea, Jacob algo así es como nuestra conciencia infantil, adolescente, preadulta. Llegamos a ser adultos cuando somos Israel. O sea, somos bar mitzvah cuando somos Israel. O sea, es clave. Entonces, esa es una de las explicaciones que dan nuestros sabios. Bien, inmediatamente después entra con Judá y se encuentra en vida que Judá estaba nervioso. Dice, bueno, tremenda reprimenda a Rubén, otra reprimenda a Jacob, a Shimón y Leví. Yo soy el próximo, a mí me van a hacer papilla en mi papá. Dice que estaba muy, muy asustada, ¿no? Sin embargo, es la primera gran bendición que da a Jacob Israel. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hacer una pausa y continuamos entonces con Yehudá. Ok.